de Debate. Ya sabéis que concebimos este espacio no como una simple tertulia, sino como un intercambio riguroso de perspectivas, un lugar para el análisis profundo sobre esa intersección, a veces conflictiva y a veces maravillosa, entre la naturaleza, la innovación y la tecnología. Hola. Sí, exacto. Nuestro objetivo siempre es diseccionar ideas complejas desde múltiples ángulos, huir de los titulares fáciles y, entrar en esos matices que muchas veces se pierden en el ruido diario. Y hoy tenemos sobre la mesa un tema fascinante. Hablamos de las microalgas, ese motor invisible que ocupa 3/4 partes del planeta y produce literalmente la mitad del oxígeno que respiramos. La pregunta central que vamos a desgranar hoy es la siguiente. ¿Mejora realmente la sostenibilidad de estas microalgas la trazabilidad basada en tecnología blockchain? ¿O estamos simplemente ante una sofisticada herramienta de financiarización de la naturaleza? Es un tema absolutamente vital. Y fíjate, esta discusión surge del modelo que proponen entidades innovadoras como Bioquiri. Ellos plantean que las microalgas son la clave absoluta para la recuperación económica y ambiental, especialmente en regiones geográficamente privilegiadas como España. Nos proponen una visión que intenta integrar la tecnología digital, las altas finanzas y la biología natural pura y dura, y como ecologista tradicional que soy, te adelanto que esa mezcla me genera muchísimas preguntas. Y de eso se trata. Al final de nuestra charla de hoy, el objetivo es extraer conclusiones lo suficientemente sólidas como para redactar recomendaciones concretas para la taxonomía de la Unión Europea sobre biotecnología azul. Para hacerlo, vamos a adoptar dos posturas. Yo voy a asumir la perspectiva de una tecnóloga, alguien alineada con esta visión moderna que defiende que la digitalización del impacto ambiental a través del blockchain es un paso indispensable. No un capricho, sino la única forma de validar y escalar la biotecnología azul en Europa. Y yo asumiré el rol de quien defiende el ecosistema. Argumentaré que el verdadero e insustituible valor reside en el hardware natural, es decir, en la propia biología de las microalgas. Mi postura es cuestionar si emitir tokens o digitalizar procesos realmente beneficia al mar de forma empírica, o si en el fondo solo responde a intereses comerciales que nos desvían de la verdadera regeneración ecológica. Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme darte una perspectiva diferente. Para empezar, tenemos que partir de una realidad ineludible, y es que la sostenibilidad, si no es rentable, es mera filantropía. Bueno, a ver, la filantropía ha salvado muchos ecosistemas a lo largo de la historia. Sí, por supuesto. Pero la filantropía no escala, no al ritmo que exige la crisis climática actual. Fíjate en los datos, estamos hablando de la economía azul. Esto no es un nicho de 4 biólogos en un laboratorio. Es un sector que genera más de 33.000 millones de euros en valor agregado bruto solo en España. Piensa en nuestra geografía. España tiene el 65% de la capacidad desalinizadora de toda la Unión Europea. Tenemos la 4ª zona económica exclusiva más amplia del continente. Somos, sobre el papel, una superpotencia en infraestructura marina. Sobre el papel, exacto. Ahí está la clave. Pero en la práctica, el sector sufre una brecha de financiación crónica. ¿Por qué? Porque los grandes inversores institucionales, los fondos de pensiones europeos, no tienen certezas. Para que ese dinero fluya y cumpla con los principios de la taxonomía de la Unión Europea, es obligatorio demostrar el impacto. Ya no vale decir, oye, mis algas capturan mucho CO2. Créeme, hay que auditarlo. Por eso defiendo el uso de herramientas como los certificados de oxígeno vivo o los NFTs de impacto ambiental en blockchain. Sin esa capa de verificación criptográfica inmutable, la biotecnología azul se quedará estancada y nunca recibirá el capital para ser una solución global. Lo siento, pero no me convence. Permíteme explicarte por qué. Nadie, y menos yo, niega el valor extraordinario de las microalgas. Son las fábricas naturales de captura de CO2 más eficientes del planeta. Su papel es crucial para frenar la acidificación de los océanos. Jacques Cousteau ya decía en 1954 que la única y verdadera esperanza del hombre es el mar. Pero fíjate bien, la esperanza reside en el mar físico, en la biología del agua, no en una granja de servidores consumiendo gigavatios de energía para validar transacciones digitales. Pero esos servidores son los que traen la inversión. Sin ellos no hay infraestructura física. Espera, déjame desarrollar esto porque es clave. Me preocupa profundamente esta narrativa de que necesitamos crear un ecosistema comercial, que parece que si no vendemos productos derivados de algas en plataformas masivas como Amazon, o si no emitimos NFTs, la naturaleza pierde su valor.
Cuestiono totalmente que una capa de software mejore la biología. Te lo digo de forma muy gráfica. Un NFT no hace la fotosíntesis. Un contrato inteligente en blockchain no reduce el pH ácido del agua en la costa de Almería. La biotecnología debe centrarse en la regeneración real, y me temo que esto nos lleva a priorizar el marketing digital sobre el impacto biológico. Vale, me encanta que saques el tema del NFT y la fotosíntesis porque creo que aquí tocamos el primer gran punto de contención de hoy. Y te lo planteo directamente. ¿Qué significa realmente demostrar el impacto ambiental hoy en día? Hablamos mucho de la taxonomía de la Unión Europea, pero para el que nos escuche, esto no es más que el diccionario oficial de Europa que decide qué es verdaderamente verde y qué es puro greenwashing o ecoblanqueo. Exacto, es un sistema de clasificación y uno muy necesario. Y ese sistema se ha vuelto estricto precisamente porque el greenwashing ha destrozado la confianza del público y de los inversores. La única forma de restaurar esa confianza es con datos irrefutables. Tú dices que el impacto debe demostrarse en el agua. Yo te digo, ¿cómo sabe un auditor en Bruselas lo que está pasando en un bioreactor en Canarias si no digitalizamos ese impacto? Cuando defiendo la generación de oxígeno verificada en blockchain, hablo de sensores físicos dentro del cultivo. Sensores que miden la captura de CO2 en tiempo real y envían ese dato directamente a un libro mayor inmutable. No hay intervención humana. No hay un directivo maquillando las cifras a final de año. Ya, el problema con esa visión, y te lo digo desde la biología pura, es que asume que el ecosistema natural necesita una traducción digital para ser válido. Es un sesgo tremendamente tecnocrático y, si me apuras, antropocéntrico. Las microalgas llevan millones de años equilibrando la biosfera sin escribir una sola línea de código. Pero los humanos sí necesitamos el código para confiar los unos en los otros. Sí, pero ¿a qué coste? Mi mayor preocupación aquí es la desviación masiva de recursos. Desarrollar una infraestructura blockchain robusta, mantenerla, auditar los contratos inteligentes, garantizar la ciberseguridad de esos tokens, todo eso es carísimo. Requiere un capital brutal y una energía inmensa. Es como gastar más dinero en imprimir un recibo de supermercado a prueba de balas que en comprar la propia comida. ¿No crees que todos esos millones de euros que cuesta la infraestructura digital deberían invertirse directamente en escalar el hardware natural, en construir bioreactores más grandes, en investigar cepas de algas más eficientes, en mitigar empíricamente la acidificación? Estamos creando un monstruo administrativo que parasita los recursos de la verdadera solución. Entiendo tu punto sobre el coste, pero discrepo fundamentalmente en el concepto de desviación de recursos. Estás asumiendo que el pastel de inversión es fijo y que el blockchain le roba un trozo a la biología. Y es justo al revés. El blockchain actúa como un imán. Piensa en un gran fondo soberano europeo que tiene que descarbonizar su cartera. No pueden invertir 1.000 millones de euros en una planta de microalgas basándose en la buena fe de los biólogos. Sus reguladores les exigen pruebas matemáticas. El código digital no es un parásito, es el puente que convence a ese capital de entrar en el sector. Sin el blockchain, esos millones de euros no irían a construir bioreactores, simplemente se quedarían en activos financieros tradicionales. Aceptando por un momento tu premisa de que necesitamos atraer ese gran capital, eso nos lleva a una consecuencia que me parece aún más peligrosa, y es nuestro segundo punto de debate, la enorme tensión entre la comercialización global y la regeneración local. Para que ese modelo que defiendes funcione financieramente, el modelo de BioKiri sugiere abrir canales de comercialización en plataformas masivas como Amazon, vender productos derivados de las microalgas a nivel mundial. Claro, productos que son neutros en carbono, cosméticos, suplementos, biofertilizantes. Conectas la tecnología de microalgas con el mercado de consumo masivo. Es revolucionario porque conviertes el acto de comprar en una herramienta que financia la captura de CO2. Es revolucionario en marketing, pero ecológicamente es una paradoja insostenible. Fíjate en lo que estamos proponiendo. ¿El fin de la biotecnología azul es restaurar la biosfera o vender cremas rastreables por Internet? Cuando metes tus productos en la cadena logística de Amazon, te estás integrando en un sistema que depende estructuralmente de aviones de carga, combustibles fósiles, embalajes de cartón de un solo uso y un consumismo hiperacelerado. Estamos intentando curar la enfermedad del consumismo dándole al paciente más de lo que lo enfermó. No estoy de acuerdo con esa analogía de la enfermedad. Déjame terminar la idea. Te pregunto,
¿Un NFT de impacto ambiental realmente compensa la gigantesca huella de carbono que genera enviar ese producto desde España hasta un consumidor en Alemania o Estados Unidos en 24 horas? La regeneración ecológica es por definición local. Si queremos mejorar la zona económica exclusiva de España, debemos intervenir allí con paciencia. En el momento en que empaquetes ese esfuerzo biológico en un bien de consumo masivo y le pegas un token digital para calmar la conciencia del comprador, estás oscureciendo el propósito ecológico. Estás convirtiendo la naturaleza en un mero derivado financiero más. La crítica al consumo masivo es impecable desde un punto de vista filosófico, te lo concedo, pero aquí y ahora tenemos que operar en la realidad macroeconómica que existe, no en la que nos gustaría tener. El consumo masivo no va a desaparecer la semana que viene. La gente va a seguir comprando suplementos, cosméticos y plásticos. Si logramos infiltrar esa cadena de suministro hiperacelerada con productos que, gracias a las microalgas, son regenerativos desde su origen, estamos usando la fuerza de gravedad del mercado a nuestro favor. Pero sigues alimentando la rueda del consumo. Es un caballo de Troya ecológico. Si el consumidor va a gastar 50 euros de todos modos, prefiero ofrecerle la opción de que ese dinero financie una planta de microalgas en España en lugar de financiar la extracción de petróleo o la deforestación. Y aquí es donde el NFT o el certificado de oxígeno vivo brilla. No es una pegatina para calmar conciencias. Es la garantía criptográfica de que la captura de carbono asociada a esa crema ocurrió realmente en el mundo físico. Y precisamente porque existen estas paradojas logísticas que mencionas, necesitamos marcos regulatorios brutales. Que no nos den gato por liebre. Estoy de acuerdo en que necesitamos marcos regulatorios brutales, pero discrepamos totalmente en cómo deben ser. Y creo que esto nos lleva de lleno a nuestro tercer punto, que es quizá el objetivo final de esta charla. ¿Cómo redactamos las recomendaciones para la taxonomía de la Unión Europea sobre biotecnología azul? Exacto. ¿Qué le decimos a Bruselas que debe exigir para considerar un proyecto verdaderamente sostenible? Mi postura aquí es tajante. Las directrices de la Unión Europea deben enfocarse estrictamente en métricas ecológicas tangibles, medidas in situ. Si yo redacto esa recomendación, exijo que la taxonomía evalúe cosas empíricas, volúmenes exactos de CO2 capturado mediante espectrofotometría, mejora del pH del agua local, índices de biodiversidad alrededor de las instalaciones. Esas son las métricas que importan. El uso del blockchain, o si quieres emitir un token, debe ser tratado como una simple herramienta administrativa opcional. Opcional. Totalmente opcional. Nunca debe confundirse con la sostenibilidad intrínseca. La tecnología digital no puede sumar puntos en la evaluación ecológica de Europa. No podemos llegar a un escenario absurdo donde una corporación obtiene la etiqueta verde máxima porque tiene una trazabilidad criptográfica brillante, mientras que el impacto biológico real de sus algas es mediocre. La biología manda, la informática asiste. Comprendo el riesgo que señalas. Premiar el envoltorio en lugar del contenido sería un desastre. Pero mi recomendación para la taxonomía iría exactamente en la dirección opuesta a la tuya. Yo recomendaría a Bruselas que exija lo que podríamos llamar el código de la trazabilidad. Es decir, que los registros inmutables en blockchain sean un estándar obligatorio para certificar cualquier proyecto de biotecnología azul a escala industrial. Hacerlo obligatorio es un error monumental. Escúchame el porqué. Tú hablas de medir el pH y el CO2 mediante auditorías físicas. Sabemos, por experiencia en otros sectores, que la medición manual o mandar a un inspector una vez al año es un proceso lento, carísimo, propenso al error humano y, seamos sinceros, susceptible de corrupción o manipulación de datos. Si exigimos que esos parámetros biológicos que tú defiendes se registren de forma automatizada y en tiempo real en una red descentralizada, eliminamos el ecoblanqueo de raíz. La taxonomía no solo tiene que definir qué es verde, tiene que definir cómo probar que es verde cada segundo de cada día. Si queremos que esos 33.000 millones de euros vayan a proyectos reales de microalgas, la transparencia extrema es la única red de seguridad que tienen los legisladores. Una recomendación a la Unión Europea para que el blockchain sea obligatorio, estás levantando una barrera de entrada tecnológica insalvable para los actores más puros del sector. ¿A qué te refieres con insalvable? Impacto ecológico extraordinario. Cultivan cepas autóctonas, mejoran la costa. Pero no tienen un departamento de desarrollo de software, ni el músculo financiero para montar infraestructuras de tokenización. Si Europa te hace caso, terminaremos en un oligopolio.
Solo las gigantescas corporaciones tecnológicas podrán pagar el peaje para ser certificadas como sostenibles, acaparando todas las ayudas públicas y subvenciones europeas. Y los actores locales que realmente están salvando el ecosistema quedarán fuera del sistema por no tener su certificado de oxígeno subido a la nube. Es una distorsión total. La taxonomía acabaría penalizando a la naturaleza en favor de la tecnología. Ese es un contraargumento técnico muy agudo. Lo reconozco. El riesgo de crear un oligopolio de certificación corporativa es real. Sin embargo, creo que la historia reciente de la tecnología nos da la respuesta. Los costes de digitalización siempre tienden a cero con el tiempo. Lo que hoy requiere un equipo de ingenieros para montar una arquitectura blockchain, dentro de 2 años será un software como servicio, un SaaS que una cooperativa en Galicia podrá contratar por 50 euros al mes. De hecho, podríamos incluir en nuestras recomendaciones que la propia Unión Europea provea esa infraestructura blockchain de forma pública y gratuita para los pequeños actores locales. El objetivo no es excluir a los biólogos, sino elevar el nivel de exigencia probatoria para todos. Siempre que la tecnología sea accesible y no un peaje privativo, podríamos debatir su utilidad como herramienta de auditoría, claro. Pero el peligro de que la herramienta se convierta en el fin en sí mismo sigue ahí. Y es un peligro que debemos vigilar, sin duda. Recapitulando un poco nuestras posturas tras este debate, debo reafirmarme en mi tesis central. Para mí, la integración de la física de la naturaleza, las microalgas, con la tecnología digital y financiera no es una opción estética. Es la infraestructura indispensable para el futuro de la economía azul. Sin la certeza matemática que otorgan sistemas inmutables como el blockchain, jamás movilizaremos el capital global masivo que necesitamos para revertir el cambio climático. Las buenas intenciones ya no bastan. Necesitamos datos auditables. Y a modo de resumen por mi parte, mantengo que la transparencia es bienvenida, por supuesto. Nadie quiere fraudes ecológicos, pero la verdadera revolución, el hardware que realmente nos va a salvar, es el organismo biológico. Las microalgas son las que hacen el trabajo duro. Mi temor es que la tokenización, la obsesión por el consumo masivo y la emisión de NFTs acaben condicionando el propósito ecológico primario. La regulación europea debe centrarse en proteger e incentivar la biología. La tecnología digital debe conocer su lugar. Es un humilde servidor del ecosistema, no al revés. No podemos permitir que el ecosistema marino se convierta en el mero activo subyacente de un producto financiero especulativo. Lógica o la métrica biológica pura. Creo que hay puntos de convergencia muy fuertes entre nosotros. Ambos coincidimos al 100% en que España, por sus condiciones geográficas, tiene una oportunidad histórica que no puede desperdiciar. Esa combinación de kilómetros de costa, un 65% de la capacidad desalinizadora europea y centros de I+D punteros nos da una ventaja competitiva brutal. Absolutamente de acuerdo. Tenemos el talento y tenemos el entorno natural. Y también convergemos en que las microalgas son un recurso crítico, probablemente una de las herramientas de mitigación climática más potentes que tenemos a nuestra disposición. Para proteger este recurso y escalarlo sin caer en la especulación, necesitamos que Bruselas, a través de la taxonomía de la Unión Europea, establezca unas reglas de juego de un rigor científico impecable. En esa exigencia de rigor estamos totalmente alineados. El gran desafío de nuestra era tecnológica no es solo innovar, sino saber cómo equilibrar esa innovación financiera y digital con la conservación biológica más pura. Os invitamos a profundizar en la inmensa complejidad técnica y económica que rodea a la biotecnología azul, y a que forméis vuestras propias conclusiones sobre el papel de herramientas como el blockchain en el futuro de la sostenibilidad. Gracias por acompañarnos en este intercambio de ideas. Nos escuchamos en la próxima edición.